Pensando que es raro ver la terminal Tres Muy Cruces raro, así, ¿no? Con Muy tan raro. poquitos ómnibus. Bueno, tenemos a un hombre acá que pobre, que lo vamos a poner ante el aprieto de tener que mirar un poco más allá. Ustedes saben que por estas horas, bueno, todos estamos esperando cuándo se termina todo esto y cómo salimos adelante después, el día después de la pandemia. Estamos con Ignacio Bartesagui, que es doctor en Relaciones Internacionales, además es el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCUDAL de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos. Un gusto, ¿cómo andan? Bien, Muy bien. supongo yo, no quiero adelantarte a tu respuesta, pero debe ser muy difícil a esta altura todavía calcular el impacto que esta pandemia ha tenido en el comercio internacional, ¿no? Sí, es muy difícil porque dependerá también de cuánto va a durar. Claro. Los impactos económicos dependen de eso. Lo que sí sabemos es que al iniciar la crisis en China, y ser China la segunda economía a nivel mundial, cerca del 20% del PIB mundial, y un jugador muy relevante con distancia, el principal exportador mundial, ya eso generó un efecto muy fuerte negativo en la economía mundial. Principal cliente Uruguay, además. Es el principal cliente de Uruguay, pero de gran parte de otros países de América Latina, pero el comercio que tiene con Europa y con Estados Unidos es muy relevante. Claro. Entonces, el apagón industrial que se da en China por las definiciones tomadas por el presidente Xi Jinping para contener el virus en Wuhan, pero que después se expandió a sus alrededores, que son 50, 60 millones de personas, y después toda la costa este, que es la más industrializada de China, que son 300, 400 millones de personas, bueno, eso automáticamente genera una caída de la demanda muy fuerte, y eso genera problemas a las empresas que dependen necesariamente de piezas y partes que provee China, y eso empieza a generar un efecto derrame. La crisis es mundial, pero ¿se puede decir cuáles son las naciones más afectadas y los motivos por los cuales esas naciones son las más afectadas? Sí, bueno, claramente China va a estar muy afectada porque fue la que tomó decisiones más drásticas en cuanto a parar lo que tiene que ver su industria. ¿Cuánto llegó a parar China? O sea, ¿hay un cálculo de cuántas industrias bajaron persiana? Que es como lo decías recién, es el gran proveedor del mundo. Es que la economía china, si uno la compara en febrero o marzo con respecto a la de diciembre de 2019, es un 30% más pequeña. O sea, es tremendo lo que pasó. Lo que quiere decir que ya se está recuperando, ¿no? Pero el efecto es muy fuerte, porque literalmente ya pagaron. Eso tiene efectos en el comercio, en los servicios. La importancia de los servicios de China en la región, en el sudeste asiático, pero también en el turismo y todas las operaciones logísticas. Y sí, es muy fuerte, pero el problema no es ese, el problema es que no quedó en China. Fue hacia Asia Central, después saltó hacia Europa, que pegó muy fuerte, y ahí es cuando se contagia también el canal financiero y empieza a afectarse los precios internacionales porque hay corrimientos a activos mucho más seguros como el dólar, el oro, y eso tiene repercusiones en los precios de los commodities. Claro, claro. Yo decía antes de la entrevista, doctor, que muy probablemente de esto se salga con mayor proteccionismo, haya un mayor cierre de todas las naciones bueno, una vez que se supere esta instancia. ¿Cómo se va a ir preparando, entiende usted, el gobierno para ese escenario que seguramente se plantee? Ya se está planteando. Hay indicadores que dicen que los países están imponiendo ya medidas restrictivas a los productos médicos, medicamentos, pero los instrumentos médicos fundamentalmente. Los respiradores, por ejemplo. Los respiradores, porque claro, Europa necesita, Estados Unidos necesita, y además son esos los principales productores mundiales. Claro, claro. Entonces, ¿ellos qué hacen? Bueno, priorizan la demanda interna y dicen, yo corto el comercio. Trump ya anunció que cortó el comercio de estos productos. Entonces, allí tenés un problema. Pero también está apareciendo esto en los alimentos. ¿Y cómo tiene que hacer el gobierno? ¿Qué debería empezar a hacer o pensar el gobierno ante ese escenario? El gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo. Bueno, por supuesto que ya hay algunas declaraciones a favor de mantener el libre comercio, pero puede hacer muy poco sobre este punto. Digo, si se bloquea Europa, lo bloquea Estados Unidos. Por suerte, y lo interesante o la buena noticia de la crisis del coronavirus es que no todos están al mismo tiempo afectados. Ajá. China se está recuperando. Las señales de China son de clara recuperación. Esa frase tan manida de Juan Ignacio que es la gente no deja de comer, los chinos no dejan de comer, y para un productor de materias primas eso no es un detalle menor. Es que el mundo no deja de comer. Sí cayó la compra de celulares y de autos. Solo en febrero la venta de automóviles en China cayó 86%. Eso sí va a caer. La industria no alimenticia se va a ver muy afectada. Los servicios, la construcción, el comercio, el turismo, el transporte internacional. Pero después hay otra industria que tiene que ver con los alimentos, que tiene que ver con los productos personales, de limpieza personal, de limpieza en general, con los productos también, con los instrumentos médicos, todo lo que tiene que ver con la transmisión de datos, las plataformas por internet. Ahí hay algunos ganadores. Pero es claro que la industria, y China es la fábrica del mundo,
la industria en China se ha visto muy golpeada y es una muy buena noticia de que ahora se esté recuperando. Y ya lo estamos observando en que está empezando a comprar nuevamente alimentos. Hay quienes dicen por allí que a partir de este fenómeno mundial, esta pandemia que ha sacudido el mundo absolutamente, China va a tener más poder todavía. ¿Qué lectura se puede hacer? Porque dicen, porque China va a poder fijar los precios. Yo miraba, por ejemplo, la guerra que hay hoy por digamos, los instrumentos de salud que tienen que ver con la pandemia son tremendos. Tremendo. Estados Unidos está pagando por encima del precio para llevárselos, compitiendo con otros países además, ¿no? China va a salir fortalecida de esta crisis, no cabe la menor duda. Estados Unidos está en una actitud un poco complicada porque no muestra una cooperación. Algunos líderes están como negando el impacto del coronavirus y eso ya de por sí pone un bloqueo a cooperar. Tú estás diciendo que de esta salimos todos juntos con cooperación internacional y hay líderes de potencias relevantes que niegan el impacto del coronavirus. Entonces eso retrasó mucho más las acciones y los agarró. Hay que reconocer que de esto vamos a aprender mucho en cuanto a las debilidades de nuestros sistemas sanitarios. Se han puesto en jaque los sistemas de salud en muchos lugares del mundo. Estos son aprendizajes que hay que tener en cuenta. Claro. Y después se va también a salir, porque en definitiva se va a salir de esta crisis. El tema es que cuánto dura. ¿Dónde ves la luz? ¿Dónde ves la luz? Esa es la gran pregunta. No, bueno, la luz la veo en China, porque China se está recuperando. La luz la veo en que Europa ya está llegando a su etapa de madurez y ya está en la estabilización. Entonces eso va a generar que se recupere. Después Estados Unidos va a seguir el mismo camino y eso va a... Nosotros acá estamos recién empezando. Y en los sectores que más le va a ser difícil restablecer su situación, ¿cuáles son? Y el turismo. Fundamentalmente el turismo, ¿no? El turismo va a estar muy golpeado. El comercio probablemente tenga un efecto rebote. Bienes y servicios va a ser más rápido. Y va a ser un efecto rebote. Probablemente tengamos un segundo semestre de un crecimiento muy fuerte de estos sectores que se vieron golpeados. ¿Por qué? Porque la buena noticia, y en esto estoy un poco en desacuerdo con las visiones apocalípticas de lo que está ocurriendo con el coronavirus a nivel mundial, es que no cambió nada sustancial. Lo que hay es, se está paralizando el comercio, la industria, los servicios, el transporte, pero no porque vamos a volar en lugar de aviones en naves espaciales. No, es por esto puntual. No cambió la estructura y los sustentos de la economía internacional. Entonces, en 2, 3, 4 meses vamos a volver a la normalidad. Sí, que hay que cuestionarse algunas cosas, que se van a acelerar algunos debates. Sí, y bienvenidos. La importancia del comercio electrónico, el teletrabajo, la productividad laboral, el rol del Estado, la importancia de los aspectos sanitarios. Pero no va a cambiar. El aspecto científico, por ejemplo. Es fundamental, pero no va a cambiar sustancialmente la estructura económica internacional y la relación de los países. Sí concuerdo que el coronavirus es muy funcional a muchas definiciones de proteccionismo y de nacionalismos. Claro. Entonces es probable que muchos países, que además van a volcar miles de millones de dólares para salir de la crisis, los anuncios de China en ese sentido son muy fuertes. Estados Unidos, que además está en campaña electoral, Trump, no le viene bien quedar mal parado con el coronavirus, va a volcar mucho dinero para que la economía siga adelante. Europa también, en un momento de debilidad con el Brexit, no puede darse el lujo de que institucionalmente se desbarranque por el coronavirus, va a volcar mucho dinero y eso va a tener un efecto en el segundo semestre que va a ser positivo. No estoy diciendo que no vamos a tener un primer semestre muy complicado. Ignacio, ¿y cómo ves la región? Porque acá también las señales han sido de bamboleo, ¿no? Entre un Brasil que tiene un presidente que se maneja, digamos, de una forma bastante difícil de seguir y particular, una Argentina que reacciona de otra forma y un Uruguay que ha escogido su camino. ¿Cómo ves esta región? Bueno, yo contento del camino que escogió Uruguay. Me parece que es un camino serio, de buena información. Y se está gestionando bien la crisis desde ese punto de vista, con muchas medidas, con mucha información a la población. Sí, noto con preocupación lo que ocurre en Brasil. No es bueno el presidente de Brasil, que es una gran potencia a nivel regional y a nivel mundial, que esté de cierta forma negando los impactos del coronavirus o que vaya en contra de las definiciones de suministro de salud. Claro. No es bueno, porque además eso impide una cooperación, un tratamiento conjunto, porque si el líder de un país niega el impacto de la enfermedad, después es muy difícil cooperar. Es un buen momento para Uruguay desengancharse un poco de la región e intentar ir por otros caminos hacia... Y debe hacerlo. Lo malo que, claro, tenemos expectativas. Argentina tenía previsto una caída de su producto y ahora se va a acelerar con esta situación. Pero la mala noticia para Uruguay es que Brasil tenía expectativas de recuperarse económicamente. El coronavirus probablemente ponga un parate a esa recuperación y eso es una mala noticia. Yo creo que Uruguay sí tiene que seguir avanzando en diversificar sus riesgos,
no depender tanto de la región. Esto ya se ha hecho, pero hay que acelerarlo. Y en este momento puntual hay que aprovechar que China empieza a mostrar recuperación. Ya está comprando nuevamente carne, otros productos alimenticios. Y va hace a pocas horas embarcaron 7.000 vaquillonas Holando desde el puerto de Montevideo hacia China, ¿no? Una nueva corriente de exportación que no se daba hace tiempo, que se vuelve a dar, se da en esta situación. Entonces, si China se recupera y que dice, hasta ahora no ha revisado su crecimiento del producto para este año China, sigue sosteniendo que va a crecer un 6%. Sí, es cierto, el impacto va a ser muy fuerte. La industria en China en lo que va del año, en el primer trimestre, cayó cerca del 15%. El impacto está, pero es muy difícil de mencionar qué es lo que va a pasar si no tenemos claro cuántos miles de millones de dólares va a volcar China en su economía para poder cumplir con los objetivos de crecimiento, y eso nos va a favorecer. Por eso Uruguay tiene que tener mucho cuidado en las medidas que toma para contener el virus. No pueden parar la economía, porque el sector externo... ¿Coincidís con la ministra que los motores tienen que seguir en marcha? Sí, coincido totalmente, porque los indicadores nos están diciendo eso. ¿Y conseguís que hay que apelar un poco también a Keynes? Bueno, es que no te queda otra en una crisis de esta naturaleza. No hay otra. No te queda otra. El Estado tiene que salir con la bandera. El Estado tiene que salir, y eso es interesante lo que ha pasado, porque piensen en América Latina, lo que pasaba en Chile, en Colombia, en una gran cantidad de países que estábamos todos contra las instituciones, todos contra el Estado. Sin embargo, ahora le estamos pidiendo todos apoyos al Estado. Hay quien señala, por ejemplo, al presidente francés, que dice que empezó a tomar medidas que en realidad siempre habló en contra y ahora va a tener que apelar a otro tipo de medidas con la participación del Estado mucho más fuerte. Y porque estamos en una crisis global, muy profunda, es inédita, entonces necesitamos, por supuesto, tener una visión excepcional. Y claro que el Estado va a tener que aportar para que la crisis sea lo menor posible. Gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos. Por lo menos dejaste una luz encendida al final del túnel y eso no está nada mal. Estoy seguro que la... Queremos contarles a nuestros televidentes que ya está aquí en estudios el licenciado el doctor Pablo Mieres, ministro de Trabajo.